A 3 meses de la masiva ofensiva de 23 días que Israel lanzó sobre la Franja de Gaza, comienzan a salir a la luz evidencias cada vez más concluyentes de que ese país habría cometido allí una serie de crímenes de guerra sancionados por las leyes internacionales. En el ataque que Tel Aviv lanzó sobre Gaza, una de las zonas urbanas más superpobladas del mundo, en la que 1,5 millones de palestinos se apiñan en un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados, las fuerzas de defensa de Israel emplearon una fuerza de más de 170.000 hombres, apoyados por aviones, tanques y barcos de guerra, para doblegar a la resistencia palestina, representada por unos 20.000 combatientes del movimiento Hamás. Las armas utilizadas por Israel, en su mayor parte de fabricación estadounidense, incluyeron aviones de combate, helicópteros de ataque, misiles inteligentes, bombas rompebúnker y artillería pesada. A consecuencia del ataque, la infraestructura civil de la ciudad de Gaza y de los principales campamentos de refugiados de ese territorio quedó reducida a escombros. Unos 1.500 palestinos resultaron muertos, entre ellos unos 300 niños y más de 5.000 heridos. Teniendo en cuenta estas cifras, varios grupos internacionales de derechos humanos consideran que la ofensiva sobre Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes caseros sobre poblaciones israelíes, fue absolutamente desproporcionada si se considera que desde 2002 hasta la fecha hubo 21 israelíes muertos por esos cohetes y que durante la operación Plomo Fundido se registraron 13 bajas, de las cuales 3 fueron civiles y 10 militares, entre ellos 4 productos del propio fuego israelí. Pero más allá de la desproporción en la respuesta, se habla ahora de crímenes de guerra. Entre las acusaciones más graves que pesan sobre Israel se encuentran el uso de bombas de fósforo blanco, el ataque deliberado a civiles, ambulancias, personal médico, periodistas y hospitales, y el uso de niños palestinos como escudos humanos. La prensa israelí, incluyendo a los diarios Ma'ariv y Haaretz, publicó historias de soldados que narraron haber disparado deliberadamente sobre civiles. El diario británico The Guardian también realizó una investigación propia en la que cita testimonios de adolescentes palestinos sacados de sus hogares por soldados israelíes y obligados a participar de los registros casa por casa para disuadir a los combatientes de Hamás de atacarlos. El diario Haaretz citó al jefe de un pelotón que justificó disparar sobre civiles diciendo que sus soldados interpretaron que las órdenes eran matar a todo aquel que vieran en el centro de Gaza, aunque fueran mujeres y niños, porque todos eran terroristas. About a month ago, a group of soldiers who fought in the Gaza operation spoke to friends who are about to enlist into the army. This was a sort of formal evening in which they convened and told about their experiences. These soldiers, most of them, did not think that they were telling anything unusual. They basically thought that was their experience, that's the way they told it. In several instances that they spoke about, people who were obviously harmless, people who were obviously non-combatants were hit by IDF fire. And what to me is more severe than that, those cases were not investigated later and in fact were not known to the IDF until published by myself and others. En respuesta a estas acusaciones, el ejército israelí niega que las órdenes fueran a atacar deliberadamente a los civiles palestinos, pero anunció que abriría una investigación sobre los hechos denunciados. Y sus voceros también desmintieron que la mayor parte de las víctimas palestinas hayan sido civiles. According to the information which we checked, crisscrossed and double-checked with the different intelligence bodies in Israel, we have come to the conclusion that 709 of the casualties were Hamas militants. We also can confirm that 295 deceased were civilian Palestinians, and 162 more names that we have, we still cannot confirm whether they were uninvolved civilians or part of a terror organization. Otra de las imputaciones contra las tropas israelíes es el ataque a médicos y ambulancias mientras intentaban recoger a personas heridas.
Al menos 17 médicos, enfermeros y choferes de ambulancia murieron bajo el fuego israelí durante la ofensiva. En tanto, la Organización Mundial de la Salud determinó que la mitad de los 27 hospitales y 44 clínicas de Gaza resultaron dañados por las bombas de Israel. El uso indiscriminado de bombas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas, una práctica prohibida por la Convención de Ginebra, también está ampliamente probado. El fósforo blanco arde en contacto con el oxígeno, alcanzando una temperatura de casi 1000 grados y en contacto con la piel produce quemaduras extremas. Human Rights Watch encontró decenas de carcasas de bombas de fósforo en las calles del centro de la ciudad de Gaza y otras áreas residenciales de la franja. Para los palestinos, en tanto, el empleo de armas prohibidas y las muertes de civiles a manos de las tropas israelíes no fueron casos aislados, sino que formaron parte de un plan de castigo a la población de Gaza por haber apoyado al movimiento Hamas. على عقلية الإجرام والإرهاب لدى العدو والتي ينبغي أن يحاكم عليها قادة الاحتلال الصهاينة كمجرمي حرب، وأيضا تؤكد على فشل المعركة في النيل من المقاومة الفلسطينية ومحاولة قادة الاحتلال أن يصنعوا لأنفسهم نصرا موهوما باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وهذا ما أوضحه جنود الاحتلال بالقتل المتعمد والمباشر. Más allá del previsible rechazo de la calificación de crimen de guerra para estos actos por parte de la propia Israel y su principal aliado, Estados Unidos, hay un considerable repudio internacional a los ataques a civiles palestinos. Sin embargo, es altamente improbable que alguno de los responsables israelíes, civiles o militares, enfrente en algún momento un tribunal penal internacional, como ya ha ocurrido con quienes ordenaron y ejecutaron masacres de civiles en la ex Yugoslavia. Es que la política internacional, más allá de toda evidencia, está dominada por los dobles estándares. Investigaciones periodísticas durante el informe y precisamente una de esas investigaciones, la del diario británico The Times, es la que lanzó en un primer momento la denuncia acerca de que Israel estaba utilizando bombas de fósforo. ¿The Times o The Guardian? No, el Times. El Times de Londres, claro. El Times, el Guardian el Guardian lo mencionábamos recién en lo que tiene que ver con los crímenes de guerra de ahora, pero el Times, durante la ofensiva en Gaza, fueron los que lanzaron esa denuncia que efectivamente organismos de derechos humanos comprobaron, pero en ese momento lo que se comprobaba tenía que ver con la cuestión más fáctica de ver las heridas que eso estaba provocando. El fósforo está admitido como arma solamente para efectuar cortinas de humo. Lo que estamos viendo y lo que se está comprobando es que se usó bastante más que para eso, y ahí es la denuncia, es decir, parece que fuera la misma denuncia, no es la misma, empieza a haber pruebas más concretas que la de los cuerpos y los médicos diciendo no sabemos qué son estas heridas. Pero también hubo otro tipo de denuncias esta semana de lo que no hablamos en el informe, pero que tal vez usted lo vio en algunos de los diarios, porque todos los diarios se hicieron eco de esas imágenes que reprodujo primero el diario israelí Haaretz, con remeras, con imágenes y con escritos, con logos tremendos, una bala, 2 muertos, madres palestinas llorando, niños, las más tremendas no se han visto, pero que aparentemente los propios soldados se las mandan a hacer. La denuncia también la hizo en realidad uno de los vendedores, uno de los fabricantes de esas remeras. Más denuncias, una ONG palestina que denuncia también muertos a manos de Hamas por colaborar con Israel. La espiral de odio, digamos, continúa. Sí, ahora, vos señalás muy bien, y se ve en el informe también, gran parte del material que nosotros estamos utilizando proviene de la propia prensa israelí, donde hay todo un debate en la sociedad israelí respecto de lo que se dio en esa invasión a la Franja de Gaza, incluso un artículo muy interesante del ex ministro de Defensa Moshe Arens, que dice que la guerra no sirvió de nada, no se obtuvo absolutamente nada, y encima incrementó el odio hacia Israel. Que esto también es interesante porque muchas veces, y lo sabemos, lo hemos experimentado, hay como cierto prurito, temor a criticar a Israel, porque cuando uno critica a Israel, inmediatamente salen otros y lo acusan de ser antisemita. Y en la prensa israelí sale permanentemente esto. Dice, se incrementa el odio, no porque odian a los judíos en sí mismos, sino por lo que nosotros estamos haciendo y por lo que estuvimos haciendo en la Franja de Gaza. Lo que pasa es que por lo general en Israel
piensan que no son responsables de nada. O sea, que están ocupando un territorio hace más de 40 años y que eso no les provoca nada. A mí me parece que también, ¿sabes qué, Pedro? Lo que funciona es un poco lo que vemos también en Estados Unidos, en términos de sistema, en donde los propios israelíes o los que apoyan a la política del gobierno israelí, pasa lo mismo con Estados Unidos, dicen cómo funciona la democracia en nuestro país, que nosotros mismos nos criticamos o los propios medios critican abiertamente todo. Está muy bien. Por supuesto, eso es necesario, la libertad de expresión, la libertad de prensa es necesaria. Pero no quita lo otro. Pero lo otro hay que dejar de hacerlo igual. Pero hay algo más, en Israel consideran que tienen el ejército más ético del mundo. Cuando aparecieron estas denuncias, la respuesta del ejército fueron, nosotros tenemos el ejército más ético del mundo, y en la propia prensa israelí dice, hace mucho que no somos un ejército ético. Ahora, de aquello que dijo el embajador de Israel cuando estuvo con nosotros, de la autocrítica por no haber dejado entrar al periodismo a ver las imágenes, no hubo novedad, ¿no? Sigue siendo todo Entraron igual. muy poquititos, pero en ese momento también pasaban otras cosas. Yo ya no recuerdo, creo que asumió Obama o algo por el estilo y el mundo empezó a mirar para otro lado, con lo cual las imágenes, digamos, no llegaron con la misma intensidad con que podrían haber llegado antes. Pero es interesante, hablando justamente de esa entrevista que le hicimos en aquella oportunidad a los dos embajadores, cuando se hablaba de que Israel avisaba para que la gente se fuera de eso, a dónde se iba a ir. Acabamos de ver de nuevo lo que es lo mínimo de ese espacio en donde vive tanta gente, ¿no? No solamente eso, sino que en su momento le preguntamos al embajador de Israel, que le decíamos, existía la alternativa frente a la situación donde había chicos y mujeres, y era no disparar. Y que un soldado se puede negar, además, a disparar si la orden es inmoral. Me hace acordar, justamente esta semana, el 24 también, se conmemoraron, fue el 29º, aniversario del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, y a Romero lo matan un día después de una homilía muy dura donde le dice a los soldados no disparen, no acepten una orden inmoral. Pero sin embargo hubo religiosos judíos, que es otra de las denuncias que se hizo en estos días, lo contaron los mismos soldados, en donde se les decía todo lo contrario, que lo inmoral sería no disparar. Efectivamente. Tremendo, ¿no?